Hoy vamos a continuar en nuestra serie sobre las vidas de los profetas Elías y Eliseo. Y hoy estamos en el capítulo de 1 de Reyes, capítulo 18, versículos 17 a 40. ¿Y dónde estamos en la historia? Lo que ha pasado son 3 años de sequía. Dios mostrando su poder sobre el dios Baal, sobre el rey Acab y sobre los profetas falsos de Baal. Entonces, ahora estamos casi en los fines de los 3 años, en la gran conclusión, en la gran batalla entre Elías y los profetas falsos. Entonces, hoy estamos en el 1 de Reyes 18, 17 a 40. Entonces, por favor, pongámonos en pie para leer la palabra de Dios. 1 de Reyes 18, versículos 17 a 40. Y cuando lo vio, es decir, cuando el rey Acab vio a Elías, le preguntó: ¿eres tú el que está causando problemas a Israel? No soy yo quien le está causando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora, convoca de todas partes el pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá que se sientan a la mesa de Jezabel. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos 2 bueyes, que escojan ellos uno y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieran y lo prepararon, e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. ¡Baal, respóndenos!, gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. ¡Gritan más fuerte!, les decía. ¡Seguro que es un Dios! Pero tal vez esté meditando, o esté ocupado, o de viaje. Pues a lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte, y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, uno por cada tribu descendiente de Jacob,
a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor. Y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenan de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo, y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó, y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, es decir, en la tarde, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio eso, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Dios verdadero. Luego Elías les ordenó: agarran a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y ahí los ejecutó. Eso es la palabra de Dios. Tomen sus asientos, por favor. Probablemente algunos de ustedes han visto, tal vez en la televisión, o hasta han participado en una intervención. ¿Y qué es una intervención? Es cuando hay un alcohólico o un drogadicto y ellos piensan que van a tener un tiempo padre con unos amigos o unos familiares. Pero cuando llegan al grupo y ven que todos los ojos están en mí, se dan cuenta que, no, esta reunión, ellos van a hablar conmigo acerca de mi destructiva forma de vida. Y ahora hemos leído un escenario impresionante, ¿no? Una gran batalla entre Elías y los profetas de Baal. Pero una pregunta: ¿para quién fue este reto? ¿Para quién? Elías estaba dirigiendo este reto, esta muestra del poder de Dios. ¿A quién? ¿Fue para el rey Acab? ¿Fue para los profetas de Baal? ¿Fue para quién? Mira quiénes Elías llamó primero. Es muy interesante. Mira lo que dice en el versículo 19. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo. Es como la intervención, pero en este caso es una intervención divina. Y Dios mismo está llamando a su familia para rendir cuentas de sus destructivos estilos de vida. Entonces es una intervención de Dios, no para el rey Acab, no para los profetas de Baal principalmente, sino principalmente para su pueblo, para sus familiares. Y la gente, el pueblo de Israel, ¿por qué llegaron este día al monte Carmelo? ¿Por qué llegaron? Para ver un show. Vamos a ver un show muy padre. Sería una gran batalla entre Elías y los profetas de Baal. Y sería súper chido, ¿no? Y vamos a ver quién sabe qué. Y obviamente los profetas de Baal siempre hicieron un buen show, ¿no? Cortándose y todo eso. Entonces llegaron a ver un gran show.
Pero yo creo que pronto se dieron cuenta que esta reunión fue dirigido a ellos. ¿Qué dice en versículo? ¿A quién habla Elías cuando todos llegaron al monte? ¿Habló con el rey? No, con los profetas no. Mira lo que dice en versículo 21. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síguenlo a él. Y el pueblo no dijo una sola palabra. Eso es acerca de nosotros, ¿no? Él está hablando a nosotros. Él no está hablando al rey. Él no estaba hablando a los profetas. Él está hablando a nosotros. Y bueno, muchas de nuestras traducciones usan en este caso cuando dice ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Muchas traducciones usan vacilando o seguir indecisos, y esas traducciones están bien porque eso es lo que estaban haciendo el pueblo de Israel. Pero lo interesante es el frase literal, palabra por palabra, literal en el hebreo es renqueando entre dos opciones. Ellos estaban renqueando entre dos opciones. Pero ¿por qué esta palabra? Es una palabra rara, porque existe esta palabra de seguir indecisos, pero él usaba específicamente la palabra renquear. ¿Por qué? Bueno, muchos de ustedes saben que hace 2 meses yo tuve una cirugía en el músculo de mi pierna, entonces ahora yo creo que yo puedo decir con confianza que yo entiendo el renquear, ¿no? Entonces yo paso ya meses y meses haciendo eso. ¿Y qué quiere decir? Cuando uno está renqueando, ¿qué quiere decir? En esta temporada yo no podía dar ni un paso firme. Yo no podía caminar con convicción. Porque yo estaba renqueando lentamente, con dolor. Pero el renquear de este pasaje es aún peor. Porque de todos modos, si alguien está renqueando en una línea recta, lentamente, pero eventualmente llegarán a su meta. Pero ¿qué estaba pasando con el pueblo de Israel? Ellos estaban renqueando entre dos opciones. Entonces, el Dios de Israel estaba llamándolos, ven conmigo. Ellos estaban renqueando unos pasos hacia Dios. Y después los dioses del mundo estaban llamándolos, y ellos estaban renqueando a esos dioses. Y terminando renqueando en una dirección y otra, haciendo mucho esfuerzo, gastando mucha energía, pero nunca llegando a ningún lado. Ni un lado, ni al otro lado. Pero me pregunto, somos muy diferentes. Somos muy diferentes. ¿No es cierto que a veces, hoy en los domingos en la mañana, brincamos unos pasos hacia Dios, pero durante la semana regresamos a servir los dioses de dinero, los dioses de placer, los dioses de popularidad, etc.? Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no estoy avanzando mucho en la vida cristiana? ¿Por qué estoy en el mismo lugar que yo estaba la semana pasada, hace 2 semanas, hace 3 semanas? Cada vez que llego a la mesa estoy confesando los mismos pecados, no estoy progresando nada en la vida cristiana. Y queremos preguntarnos por qué. Es porque estamos renqueando entre dos opciones. Entonces lo que podemos ver, que esta intervención divina no es solo para el pueblo de Israel, es para nosotros. Es para nosotros. Necesitamos nosotros una intervención divina para que paramos de renquear entre el Dios verdadero y los dioses de este mundo. Entonces, sí es para nosotros, pero sí vamos a vivir una vida cristiana íntegra y no solo pretender tener una vida cristiana. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer una elección sumamente seria entre el Dios poderoso y el Baal. Y tal vez estás preguntándote, bueno,
ha sido mucho tiempo que yo no he cortado el cuello de un cordero o un buey y ni sé dónde está el templo de Baal aquí en la ciudad. Entonces, no, estás equivocado. Estoy aquí en una iglesia cristiana. Nunca he estado en un templo de Baal. ¿Cómo puedes decir que estoy adorando a Baal? Pero, ¿estás seguro que nunca has adorado a Baal? Estoy seguro que no he adorado a Baal. ¿Quién es Baal? Es interesante, pero Baal no es un nombre, no es como Tomás o Juan o Pedro o algo así. Baal no es un nombre, es una palabra genérica que solo quiere decir Señor. Y no había solo un Baal, había muchos Baales. En versículo 18 podemos ver que es en el plural, hay los Baales. Entonces había los señores. Y es interesante que en este día cada región tenía su propio Baal, su propio señor. Y cada región pues cambió Baal para satisfacer sus necesidades, para satisfacer sus deseos. Ok, en esta región necesitamos algo, entonces vamos a inventar un Baal, un señor, para que podamos recibir lo que queremos. Entonces, en el particular Baal de Israel, en esta época, hacía varias cosas. Era el dios de la tormenta, de las lluvias, de la tormenta. Entonces, ¿de qué? ¿Qué proveyó el Baal de Israel? Supuestamente, la cosecha. ¿Y qué es la cosecha? Cosechas en aquel tiempo era una forma de riqueza, de prosperidad, ¿no? Entonces, ellos estaban buscando la prosperidad por su Baal. Pero no es solo lo que querían, pero cómo adoraban a esta Baal. ¿Cómo fue su culto de adoración? Hoy cantamos unas canciones, hacemos unas lecturas, todo eso, ¿no? Pero ¿cómo era el culto para adorar a Baal en aquel tiempo? Bueno, básicamente la adoración a Baal se realizaba sin ropa. Si saben qué es lo que estoy tratando de decir, ¿no? Entonces era muy divertido y ellos satisfazaban sus necesidades sensuales, es decir, entonces era una adoración a lo sexual también. Entonces era una cultura que adoraba a la prosperidad y al placer. ¿Suena familiar? Una cultura que adoraba a la prosperidad y al placer. No somos tan diferentes. Y queremos un Dios que puede proveer estas cosas. La verdad me temo que muchos que decimos que adoramos a Dios, hasta en esta iglesia, hasta hoy en la mañana, hoy en este cuarto, tal vez algunos de nosotros estamos en nombre adorando a Dios, pero en verdad podríamos estar adorando a Baal. Déjame darles un ejemplo. Hace unos meses yo y mi esposita estábamos compartiendo el Evangelio con una mujer en sus 20, casi 30 años. Y ella parecía interesada en el cristianismo. Entonces ella empezó a preguntarnos muchas preguntas. Tal vez voy a creer en tu Dios, pero sinceramente quiero saber unas cosas antes. Y ella nos preguntó preguntas como, pues, ¿cuál es el punto de vista de Dios acerca del sexo? Háblame, ¿cuáles son sus reglas que Él va a darme? Pues, ¿me hará Dios dar dinero a la iglesia? ¿Cuál es su perspectiva del dinero? ¿Necesita diezmar o cómo funciona el sistema? ¿No? O, ¿qué dice Dios acerca de la música? ¿Debo escuchar X tipo de música o otro tipo de música? Entonces, y muchos de nosotros hemos visto cosas similares, ¿no? Cuando compartimos el Evangelio, personas quieren saber cuál es el contrato, qué quiero decir, qué va a ofrecerme Dios, ¿no? Él va a hacerme qué, o Él va a darme qué. ¿Qué estaba en realidad preguntando ella?
¿qué estaba preguntando? ¿Ese Dios satisfacerá mis deseos? ¿Me dará lo que busco en una relación? ¿El trabajo que yo quiero? ¿El estilo de vida que yo quiero? ¿Los placeres de yo quiero? Entonces, todo lo que ella estaba buscando era un Baal que supliera sus deseos, y de ser así, lo llamaría Dios. Voy a ir a la iglesia y voy a adorar a Dios, a tu Baal, si Él me da las cosas que quiero. Pero la verdad es que no quiero terminar hablando acerca de los incrédulos. Quiero hablar acerca de nosotros. No porque es fácil hablar de los demás, pero yo quiero empezar aquí en nuestra casa y hablar acerca de nosotros. ¿Cómo podemos identificar a los Baales de nuestras vidas? No de ellos, no de los de la calle, de nuestras vidas. Y nuestro pasaje nos da dos respuestas muy importantes en cómo tú y yo podemos identificar los Baales en nuestras vidas. 1. ¿Cuán desesperados somos si no recibimos lo que queremos? ¿Cuán desesperados somos si no recibimos lo que queremos? Mira lo que pasó en el pasaje. Los profetas clamaron a su Dios, y cuando su Dios no respondió, se volvieron locos, se volvieron completamente locos. Cuando su Dios no contestó, cuando su Dios no les dio lo que ellos estaban pidiendo. Quiero que imaginamos dos personas que pierden su trabajo. Uno está triste, sí, pero confía en Dios para su provisión. El otro está triste, pero enojado y sin ninguna esperanza. ¿Quién de los dos, cuál de los dos tiene el dinero y el trabajo como su Baal, como su Señor? O dos personas pierden una importante relación para ellos. Uno está triste, pero se aferra a Dios para su provisión en todos los aspectos de su vida. El otro, desesperado porque esa persona era todo, enojado, sin esperanza alguna. ¿Cuál de los dos tiene relaciones, tiene amistades, tiene el matrimonio como su Dios, como su Baal, como su Señor? ¿Cuál de los dos? Uno está controlado por su Baal y uno no. O dos personas enferman. Una busca a Dios y cómo servirlo a pesar de su enfermedad, no con la vista puesta más allá de esta vida. La otra en una depresión progresiva, culpando a Dios, buscando soluciones, desesperado. ¿Cuál de los dos tiene la salud? ¿Como su Dios? ¿Como su Baal? ¿Como su Señor? Eso es cómo podemos identificar los Baales en nuestras vidas. También hay otra forma del pasaje. Veamos la automutilación. Mira lo que dice en versículo 28. Comenzaron entonces a gritar más fuerte. Y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Entonces la pregunta es ¿qué estás buscando con tanto anhelo que no te importa a quién lastimes o cuánto daño te causas a ti mismo? Vamos a usar un ejemplo fácil, las drogas. Las personas que son adictos, no te importa qué daño están causando a sus vidas, no importa el dinero que gastan, no importa las mentiras, no importa los robos, no importa si golpean a sus esposas, a sus esposos, a sus niños, no importa si se roban a sus amigos. Ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa, a dañar a sí mismo o a los demás para servir a su Baal. Entonces, cada Baal, cada ídolo que tenemos en la vida, lo más cerca que llegamos a nuestro ídolo, va a dañar a nuestras vidas. Es importante que entendamos eso, ¿no? Porque lo más que acercamos a Dios, nuestra vida va a mejorar. Nuestra vida, vamos a tener más dignidad, vamos a tener más santidad.
prosperidad, vamos a tener todo lo bueno, lo más que acercamos a Dios, pero lo más que acercamos a nuestros ídolos, vamos a automutilar, vamos a dañar nuestra reputación, vamos a dañar a nuestros cuerpos, vamos a dañar a nuestras vidas y a las relaciones en nuestras vidas. Veamos la automutilación. Pero drogas es fácil, pero ¿qué tal el trabajo? El estatus social, la reputación, la popularidad, la moda, el ejercicio, la pereza. ¿Qué tal estas cosas? Estos baales. Entonces espero que ya hayamos identificado algunos baales en nuestras vidas, ¿no? Pero ¿qué hacemos con ellos? Porque necesitamos reconocer que los Baales tienen un poder fuerte espiritual sobre nosotros y social sobre nosotros. Y debemos reconocer el poder de los Baales. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo podemos quitarnos los Baales de nuestras vidas y los Baales de las vidas de nuestros familiares? ¿Cómo podemos ayudar a nosotros y a los demás? Varias cosas. 1. Debemos confrontar y darnos cuenta de lo absurdo de ellos, Primero, versículo 27. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro es un Dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado. Literalmente está en el baño. Entonces él está burlando fuertemente de ellos. El Nueva Versión Internacional hace más limpio eso, ¿no? O está ocupado, o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Él está burlando de los dioses, de los Baales de esta vida. Y eso es lo que debemos hacer en nuestras vidas también. Entonces, ¿cómo puede parecer en la vida real? Por ejemplo, el Dios de la pornografía te está haciendo bien. Él está tratándote bien. Te ha sentado en su altar una y otra vez. Dime, ¿qué cosas buenas ha traído a su vida? Háblame de sus grandes beneficios, este Dios de la pornografía. O el Dios de esta relación te ha hecho bien. Has entrado a su templo, has hincado ante Él una y otra vez. ¿Y qué has obtenido? Vergüenza, pena, sufrimiento. ¿Cómo va esta relación? Debemos burlar el hecho que estamos sirviendo a Baales. Entonces, empieza con el reconocimiento que hay algo mal, que hay algo chueco, y debemos confesarlo, debemos abrir nuestros corazones ante Dios y confesar y abrir el hecho que hemos servido a Baales. Y después, ¿qué debemos hacer? Ahora, como Elías, pongamos agua sobre el altar. Necesitamos confiar en el Dios Todopoderoso completamente. Entonces, cuando Él responde con fuego, solo Él recibirá la gloria. ¿Qué hizo Elías? Él aseguró de que fuera humanamente imposible ganar este reto, solo con Dios. Entonces, ¿pero qué necesitamos hacer? Porque muchas veces queremos adorar a Dios, queremos acercarnos a Dios, queremos servir a Dios, pero queremos hacerlo con un ídolo pequeño en la bolsa. Es decir, bueno, en caso que Dios no me contesta, yo puedo sacar este ídolo que me da consuelo de la prosperidad, de amistades o algo, ¿no? Queremos mantenernos un ídolo en la bolsa. No podemos hacer eso. ¿Qué hizo Elías? Él hizo imposible que Dios contesta, que ganó el reto aparte de Dios. Voy a confiar solo en Él, no en ningún ídolo, no rencando entre los ídolos de este mundo y a Dios. Mira lo que dice el versículo 29. Pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención.
¿Por qué Baal no respondió? ¿Estaba ocupado? O tal vez solo estaba débil. No, él quería responder a sus profetas, pero Dios lo paró. ¿Por qué Baal no respondió? Porque no existe. No existe. No entendemos la pena, la irracionalidad, pidiendo ayuda de un Dios que ni puede escucharnos. Buscando nuestra satisfacción en un Dios que nunca puede satisfacernos. No podemos ver la irracionalidad de eso. Si aún nos aferrarnos al placer falso que un falso Dios nos ofrece, todavía estamos renqueando entre Dios y el mundo. Simplemente. Pues, y después de que hayamos reconocido y visto lo absurdo de nuestra lealtad a los Baales, y después de haber echado agua sobre el altar, diciendo que no, solo tu Dios, no con mis poderes, solo contigo, ¿qué debemos hacer? Debemos orar. Mira lo que dice al fin del versículo 36. A la hora del sacrificio vespertino, es decir, en la tarde, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y estás convirtiendo, o literalmente dice, ya has convertido a ti su corazón. ¿Por qué Dios nos responda? Eso es muy importante. Cada vez que oramos, ¿por qué Dios nos responda? Porque hacemos un buen show. ¿Es necesario que hacemos un show, un pequeño baile para nuestro Dios para que Él nos escucha? ¿Es necesario que nos cortamos para que Dios nos escucha? No. ¿Por qué Dios nos escucha? Porque somos familia. Mira lo que Él está orando al Dios de Abraham, a Isaac, a Israel. ¿Por qué? Dios de mi familia, mi Padre, Dios que me amas porque soy tu hijo, contéstame, ayúdame. Y Él pide dos cosas que necesitamos pedir. Uno, quiero conocerte. Es la oración, si queremos tumbar los Baales, quiero conocerte. Y quiero saber que tú has volteado mi corazón hacia ti. Interesante. No, ayúdame a voltear mi corazón hacia ti. Muéstrame que tú has volteado mi corazón hacia ti. Y con este simple esta simple oración, sin baile, sin cortando el piel, sin haciendo cualquier de estas cosas, ¿qué pasó? El fuego del Señor cayó. Y no solo un poco de fuego, no solo un pedacito de fuego sobre el altar, mucho fuego, una tormenta de fuego cayó. Dice, en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió la agua de la zanja. Eso es mucho fuego, ¿no? Y una y otra vez en el Antiguo Testamento, Dios responde con fuego. Recordamos lo que hemos leído, ¿no? Hace no mucho tiempo aquí en el servicio de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó? Ellos estaban pecando en unas maneras muy feas. ¿Y qué pasó? Dios envió su fuego y quemó todo los pueblos. ¿Qué representa el fuego de Dios? Representa su santidad, su justicia, su pureza, su juicio. No, entonces Dios muestra su fuego para mostrar, no voy a soportar el pecado de este mundo y no puedo, porque voy a acabar de todo este pecado, entonces para mostrar su juicio. Pero la pregunta obvia es entonces en este pasaje, ¿por qué el fuego de Dios no cayó sobre el rey Acab? ¿Por qué el fuego de Dios no cayó sobre los profetas? Merecían. Estaban en el medio de su adoración a un Dios falso. ¿Por qué el fuego de Dios no cayó sobre ellos?
Porque el fuego de Dios no cayó sobre la gente de Israel que confesaba al Señor, pero estaban caminando entre los dioses falsos y el Dios verdadero. Porque el fuego de Dios no cayó y quemó a todos ellos. Porque en este pasaje, el fuego de Dios no solo representa su justicia, pero también representa su misericordia. ¿Y por qué? Porque en lugar de cayó sobre ellos, el fuego cayó sobre el sacrificio. ¿Cuántos de nosotros, si somos honestos, cuántos de nosotros estamos renqueando de un lado a otro? ¿Cuántos de nosotros aquí adoramos a Dios el domingo pasado, hace 2 semanas, hace 3 semanas aquí, cantando al Señor, adorando al Señor, pero durante la semana regresamos, renqueamos otra vez para servir a los baales de la lujuria, de las relaciones, de un estatus social, de un ego, del dinero, de todos los baales? ¿Cuántos de nosotros hicimos eso? ¿Y te gustaría saber por qué Dios no te consumió con su fuego? Porque Dios atrajo a su Hijo y lo consumió con fuego en nuestro lugar. Porque Dios consumió a su Hijo en lugar de nosotros. Es la única razón que sobrevivimos cada semana. Aunque merecemos el fuego de Dios por su pureza, por su santidad, por su justicia, merecemos el fuego de Dios. Pero Dios permitió que su fuego cayó sobre el sacrificio en lugar de los pecadores. Gracias a Dios por su misericordia. Y hay 2 respuestas posibles cuando vemos la gloria de Dios al quemar el sacrificio en lugar de los pecadores. Y vemos las 2 en este pasaje. 1. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Dios verdadero. Entonces debemos exaltar a Dios. Si Dios ha quemado a su Hijo en lugar de nosotros, debemos exaltar a Dios, no solo de palabra, porque solo de palabra es todavía renqueando entre Dios verdadero y los ídolos. Pero exaltándolo con nuestras vidas, con nuestras decisiones, debemos exaltar a nuestro Dios, no para nuestra salvación, no para salvarnos. La verdad es interesante que la oración de Elías nos dice eso, que Dios ha vuelto nuestros corazones hacia Él. Dios, permítame vivir una vida radicalmente transformada para mostrarme que tú me has rescatado. Y la otra respuesta que podemos dar es continuar adorando a los otros dioses, pero como los falsos profetas seremos destruidos. Los falsos profetas, ellos vieron también el fuego del Señor cayó del cielo, pero no doblaron sus rodillas y fueron destruidos. Pues debemos no cometer un error aquí. Nuestro Dios, y vamos a terminar con eso, nuestro Dios es un fuego consumidor, y su santidad y su justicia quemarán todo a su paso. Un día Dios viene en su justicia. Pero ¿sabes cuál es el lugar más seguro para estar en un incendio furioso? Hay un solo lugar seguro en el medio de un incendio, en una tormenta de fuego. ¿Y cuál es? Donde el fuego ya ha pasado y ha consumido a su paso. Entonces, mis queridos hermanos, estemos en Cristo. El sacrificio que fue ofrecido y quemado en nuestro lugar, y así viviremos. Pueblo de Dios, respondamos con confianza a la pregunta de Elías. Debemos responder con confianza, abiertamente, a la pregunta de Elías. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal,
síguenos a Él. Pueblo de Dios, ¿a quién serviremos?